Bien, amigos, y ya estamos enlazados vía Zoom con el doctor Francisco Díez Canseco, fundador de Perú Nación, con quien vamos a conversar sobre algunos temas de interés nacional. Le damos la más cordial bienvenida de este Huancayo. Buenas tardes, doctor Francisco Díez Canseco. Muy buenas tardes. Doctor, me gustaría saber su opinión sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay quienes dicen que está sesgada, otros dicen que refleja exactamente lo que pasó entre diciembre y enero. ¿Cómo lo observa usted? Es una caviarada. El sistema interamericano de derechos humanos está manejado por la izquierda caviar. Usted recordará cuando hace unos 20 años, luego de la asonada y levantamiento del Sendero Luminoso del primer Castro, este caso fue llevado primero a la Comisión Interamericana, que denunció el caso ante la Corte Interamericana, que emitió un fallo en el cual estuvo involucrado García Sayán, prominente caviar peruano, que era miembro de esa corte, por el cual, entre otras cosas, le otorgaron a Osman Morote una indemnización de $200.000, siendo Osman Morote el número 2 de Sendero Luminoso. O sea, esto es inédito, esto no ocurrió en ninguna parte del mundo. Solamente en el Perú se indemniza a los terroristas. ¿Por quién? Por responsabilidad absoluta de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, que desde entonces hasta ahora sigue manejada por los caviares. El informe, entre otras cosas, señala que en Ayacucho ha habido presuntamente ejecuciones extrajudiciales y que presuntamente habría habido una masacre. Y a mí me ha llamado mucho la atención que el representante del Perú lo haya puesto por este gobierno un sujeto, y le digo sujeto porque me parece que no puedo llamarlo señor, de apellido Adriancén, ha declarado que la mención que se hace en el informe de la Comisión a que se le permitió al gobierno del Perú ver el informe o el proyecto de informe antes de ser publicado, permitió al gobierno del Perú, a él como representante del Perú, que en lugar de que la Comisión pusiera la presunción de ejecuciones, que pusiera afirmativamente que había habido ejecuciones extrajudiciales y una masacre, se pusiera como una cosa todavía incondicional, lo cual no cambia absolutamente nada. Entonces, imagínese usted, ¿con qué nos estamos enfrentando? ¿Qué gobierno que admite que hay una masacre y ejecuciones extrajudiciales? Y luego, al final, pretenden meter la mano en temas como, por ejemplo, la elección del defensor del pueblo, o que se preserve la autonomía del sistema electoral. Todo esto abonando al control que los caviares mantienen hasta ahora en la Defensoría del Pueblo y hasta ahora en el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, es un documento político, totalmente sesgado, como todo lo que viene del sistema interamericano, desde que los caviares hace ya muchos años se apoderaron de él. Este es un organismo internacional al cual entendemos el Perú está adscrito. Para conocer un poco más sobre el tema, usted que conoce más el derecho y estos temas internacionales, ¿qué es lo que en realidad al emitir este informe pretende la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y solo sencillamente un informe, no hay forma de que pueda tener mayor trascendencia. Ilústrenos, por favor. Ninguna trascendencia. Mire usted, la Comisión Interamericana es una especie de fiscalía y la Corte es la que emite fallos. La Comisión puede emitir informes o recoger denuncias, tramitarlas y pasarlas como denuncia ante la Corte para que la Corte emita una sentencia. Eso pasó con Castro, con los resultados que yo le acabo de describir. Por lo tanto, el informe no tiene ninguna trascendencia salvo la que le quieran dar los medios de izquierda marxista latinoamericana, pero hay un detalle ahí. En el informe, por ejemplo, se reconoce que Castillo dio un autogolpe y se legitima al gobierno de Boluarte frente a las opiniones en contrario de marxistas-leninistas como López Obrador en México, Petro en Colombia, Boric en Chile, Arce en Bolivia, etc. Entonces, los confronta, pero por supuesto mete todo el veneno que puede en la forma más o menos consabida
que ellos tienen. El sistema funciona así. Pero hay otro detalle. Una vez que esto pasa, pero en este caso no va a pasar, evidentemente, o de repente ocurre, a la Corte Interamericana, los fallos de la Corte Interamericana simplemente son y pueden ser un saludo a la bandera, no son vinculantes. En antecedentes como Chile, Argentina, Brasil, etcétera, cuyos gobiernos han desconocido los fallos de la Corte, lo más que puede hacer la Corte es irse a la Asamblea General de la OEA a denunciar que los gobiernos no están cumpliendo con su fallo. Y punto, porque la Asamblea General de la OEA, que es inoperante, nunca ha tomado ninguna medida sobre la materia. Cuando salió el fallo de Castro, yo armé una marcha en Lima de protesta, era el colmo que a los senderistas se les indemnizara. El colmo, con medios sin precedentes en ninguna parte del mundo. Y luego, el gobierno, sin embargo, cumplió, les pagó las indemnizaciones, hicieron el ojo que llora acá en Lima, que es un monumento a los senderistas, etcétera, etcétera. Todo lo prescrito por la Corte, manejada por los caviares. Pero, al final de cuentas, yo lo que pedí fue que se fuera a la Asamblea de la OEA a denunciar a la Corte, porque no nos pueden obligar a nada. De manera tal que este informe, lo que sí tendría que hacerse es una respuesta contundente, que no la ha tenido el gobierno, y más aún, como repito, el delegado o representante del gobierno ante la OEA ha salido con este cuento de que el gobierno aprobó finalmente el informe y el gran éxito fue que en lugar de que les atribuyeran directamente una masacre o directamente ejecuciones extrajudiciales, esto se pusiera en suspensivo. Pero si usted le da lectura a la cápita correspondiente del informe, porque hay que leerlo íntegro, se va a dar cuenta que nos están diciendo que hay una masacre. Y por otro lado, otra cosa muy grave antes de que me olvide, que pretenden justificar estas protestas sociales que en realidad encerraban planteamientos políticos de extrema izquierda, con el cuento de que eran en realidad protestas sociales porque el hecho de pedir la salida de Boluarte, el cierre del Congreso y la Asamblea Constituyente provienen de viejas reivindicaciones que tienen sobre todo determinados sectores étnicos olvidados del Perú. Eso es lo que sostienen ellos. Bueno, es evidentemente un lenguaje de izquierda marxista-leninista amparado por los caviares, que son los abogados, el brazo legal de los terroristas en el Perú. Hay algunos políticos y otras personalidades que indican que deberíamos salir del Pacto de San José. ¿Es posible? Y de ser así, ¿qué consecuencias podría haber? ¿O no sería nada trascendente? Mire, ya se salió Fujimori el Pacto de San José y no pasó nada. Acá nos han vendido los caviares la idea de que si nos salimos del Pacto de San José, el Perú se convierte en un pario. Pero ojo, Canadá y Estados Unidos no han suscrito el Pacto de San José y están fuera del mismo, y se han salido Venezuela y Nicaragua, por otras razones, porque están gobernados por la extrema izquierda. Entonces, el tema es, sí, podemos salir del Pacto de San José, pero yo no me saldría. Yo lo que haría es mantener ahí el tema como está, contestarles de manera contundente, denunciarlos ante la Asamblea de la OEA y hacer esto de manera persistente. Por ejemplo, ¿por qué no se ha denunciado ante la Asamblea de la OEA debidamente el hecho de que salieron de Argentina, México, etcétera, a defender a Pedro Castillo como un humilde campesino que no había realizado ningún acto inconstitucional y ningún acto de corrupción? Falta energía. La respuesta ya ha faltado siempre del gobierno del Perú, porque la infiltración caviar logra que sean mediatizados respecto a este sistema que maneja el caviar. Doctor Francisco Díaz Canseco, ¿algo más que quisiera usted agregar para los televidentes de Canal 21? Mi indignación frente a este informe de la Comisión Interamericana, mi indignación frente a lo que ha hecho este sujeto Adrián Sen, el representante ante la OEA,
O sea, que para él era un gran logro que se mencione las ejecuciones extrajudiciales y la masacre, no en forma totalmente afirmativa, sino más o menos condicional, y mi indignación frente al gobierno de Boluarte, que no atina a responder adecuadamente a lo que evidentemente es un informe político de un sector y que además ella creo que tiene todavía algunos ministros en el Consejo de Ministros. Me parece increíble que no haya una respuesta categórica, severa y contundente, porque lo que tuvimos al frente fue terrorismo. Bien. Como siempre, agradecido al doctor Francisco Díez-Canseco, fundador de Perú. Fue excesos de la policía y masacre. Y finalmente, hay otro tema, porque es un informe largo. Señala que deben tomarse medidas para que la policía, cuando hay protestas sociales como las que, entre comillas, tuvimos en el Perú, no puedan usar armas letales. Agradecemos al doctor Francisco Díez-Canseco por este enlace y su punto de vista sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la posibilidad de salirnos o no, qué consecuencias habría. Hemos escuchado ya al fundador de Perú Nación dar su opinión, a quien agradecemos de este Canal 21 en Huancayo.